porque ha sido de veras un privilegio haber, todas nosotras las servidoras, haber pasado un año que se nos fue rapidito, igual a mí se me fue rapidito. Al principio, como todo, ¿verdad? Es el arrancar y después cuando nos damos cuenta ya estamos en el final. Pero Dios ha sido bueno con todas y cada una de nosotras, ¿verdad? Yo escogí, el tema es opcional, entonces yo escogí un tema que a mí me llama mucho la atención para nosotras las mujeres, ¿verdad? Que es se llama la pureza, ¿verdad? Pero estamos hablando de esa pureza completamente espiritual, ¿verdad? Esa pureza bíblica que habla la palabra de Dios. Vamos a hacer una breve introducción. Podríamos decir que la pureza es una completa y manifestada hacia Dios, directamente hacia Dios, que Él es el centro de toda nuestra vida y toda nuestra alabanza y toda nuestra oración y sobre todo la comunicación, ¿verdad?, que tenemos con Él. Porque es muy importante saber que en este sentido nosotros podemos decir que la pureza es un estado del corazón completamente reservado hacia el Señor, ¿verdad? Entonces, y libre de toda distracción humana, por supuesto. La pureza puede definirse obviamente como lo contrario a la impureza, como la contaminación, la suciedad, tanto física como espiritualmente. Tener una conexión directa con Dios nos lleva a nosotras a purificar el corazón. Que es ahí lo que el Señor quiere. Acuérdese que el Señor lo que le interesa de cada una de nosotras es nuestro corazón. Entonces tenemos que tener un corazón limpio, un corazón puro. ¿Para qué? Para poder tener esa comunicación con Él. No tanto, también nosotras tenemos que reflejar que tenemos esa comunión con Dios. No es solo decir yo oro, yo tengo mi discipulado, sino que vean en nosotras, que nosotros podamos sentir a Dios dentro de nosotras mismas y expresarlo con palabras, con gestos, con actos, que vayan a poner de manifiesto cómo y qué tanto anhelo yo buscar mi relación con Dios. Eso es pureza espiritual. Bueno, después de esta introducción vamos a desarrollar 4 puntos. 4, bueno, ¿cuándo vamos a terminar? No, son cortitos. La verdad que son cortitos. Son puntos muy cortos, pero espero que podamos definir exactamente qué es pureza ahora. Primeramente, hermanas, es un punto muy importante, por eso lo puse primero. La pureza no es solo sexual. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a relacionar la pureza con la abstinencia sexual. Es posible, hermanas, que una chica que sea una virgencita, una muchacha jovencita que nunca ha tenido, que ni siquiera ha besado a un chico, ni haya permitido una relación sexual jamás en su vida, y aún así ser impura. ¿Por qué? Porque es posible que ella tampoco ni siquiera haya tenido un pensamiento pecaminoso y aún así no sea pura. Entonces suena muy duro, ¿verdad? Eso, pero es que es una realidad porque debido a este mundo sexualizado de hoy día, ¿verdad? En el que nosotros vivimos, porque no podemos decir que nosotros no lo vivimos, es un mundo sexualizado. Prenda usted el televisor y verá que no puede ver una película. De todo es sexo, ¿verdad? Lo que se habla hoy últimamente. Por eso es que el mundo, y a veces hasta nosotras nos podemos equivocar en igualar pureza espiritual con la pureza sexual. De hecho, por eso es que ha habido un clamor en los líderes religiosos espirituales para resistir y huir del pecado sexual, en el cual nuestro mundo obviamente se deleita diariamente. Y no digo que sea malo que los pastores, los líderes sexuales trabajen en la vida de los jóvenes de esa manera, porque así debe de ser. Sabemos que la pureza sexual es agradable a Dios y debemos guardarnos sexualmente.
las vírgenes que aún no se han casado, las muchachas jóvenes que aún no se han casado, pero y las que ya no somos vírgenes, ¿verdad? Hablemoslo así abiertamente. Las que no tenemos un marido, pero tenemos un pasado, ¿verdad? Llegamos a Cristo con un pasado, entonces debemos también nosotras de guardarnos sexualmente, pero con y en cualquier otro tema bíblico, ¿verdad? Cualquier tema de nuestras vidas, tenemos que buscar el consejo bíblico, ¿verdad? Porque tenemos, hermanas, que asegurarnos de no tener esa visión de túnel en la cual nosotros vemos hacia adelante, pero hay cosas a nuestro alrededor que están perjudicando nuestra vida, están perjudicando tal vez en algún momento dado nos encontramos pensando lo mismo que piensa el mundo, ¿verdad? Por eso es que tenemos mucho cuidado. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, del 4 al 5. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Estos versículos nos dan una idea de cuál es la razón que nosotros debemos, por la cual nosotros le debemos de cerrar todas las puertas a todo lo que no sea moral. Aunque ustedes dirán, bueno, pero verá, estos versículos están hablando de la esposa. La Reina Valera dice esposa, pero obviamente no es que haya una mala interpretación, está bien. Los esposos deben también ser puros sexualmente y buscar únicamente a su esposa. Pero en otras versiones se usa la palabra vaso, que haciendo una referencia a la pureza sexual. Obviamente que esto tiene que ver mucho con el dominio propio, como en todas las acciones son clave para vivir en santidad. A medida que nosotros nos abstengamos de la impureza sexual, podremos controlar nuestro propio cuerpo y así vivir en una santidad. Por eso es que no es porque, bueno, eso es para las que son casadas, porque ellas tienen que limitarse solo a su esposo. Y bueno, y las muchachas jóvenes, porque bueno, aún no se han casado y no pueden andar haciendo eso. Hermanas, nosotras, yo sé que aquí en esta tarde habemos muchas madres, jefas de hogar, que estamos solas. Estamos solas por diferentes motivos. Algunas nunca nos casamos, otras son separadas o como sea que la situación en la que nosotras nos encontremos en este momento, debemos de entender que eso no nos da ninguna libertad a nosotras para caer en este tipo de impureza, ¿verdad? O sea, debemos de mantenernos siempre, siempre en santidad como lo hace una jovencita, ¿verdad? Aunque ella lo hace por el motivo de que no se ha casado, ¿verdad? No tenemos ninguna autorización para andar haciendo estas cosas ya que no tenemos esposo. Eso es muy importante porque eso forma parte de nuestra pureza sexual, nuestra pureza espiritual, ¿verdad? Porque la pureza sexual forma parte de esa pureza espiritual. Porque obviamente en la medida que nosotros nos abstengamos de eso, nosotros podemos controlar nuestro cuerpo. Porque ¿qué pasa si sucede lo contrario? Eso lo hacen los que no conocen a Dios y viven de esa manera irreverente en pos de sus pasiones, ¿verdad? Ok, el segundo punto, veo que rápido terminé el primero. El segundo es todavía más rápido. Ok, vamos a ver cómo, el segundo punto es cómo nos ve Dios. ¿Cómo nos ve Dios a nosotras? Pues vea, la noticia es que Dios a nosotras nos ve blancas como la grana, ¿verdad? Limpias, puras nos ve. Y a mí se me hace un nudo aquí de pensar que así nos ve. Entonces, primero es importante entender por eso que cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos lava a nosotras del pecado, nosotras nos volvemos puras, ¿verdad? Y así nos ve el Señor. O sea, vamos, para hacerlo más claro, vamos a leer Tito 2:14.
Dice de que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. O sea, estamos dentro de ese pueblo de Cristo, ¿verdad? Todas las que hemos creído en Él y le hemos aceptado, estamos en ese cuerpo de Cristo. Es un pueblo, le llaman en Tito aquí en este versículo. Y nos hizo para purificar el pueblo, o sea, nosotras estamos purificadas. Podríamos también nosotros llamar, ya que nos está haciendo un poco conocida la palabra, ¿verdad? Posicionalmente, que nosotros posicionalmente somos puras delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque si hemos puesto nuestra fe exclusivamente en Cristo y en la obra redentora de la cruz, y yo me he arrepentido, ustedes se han arrepentido de sus pecados, posicionalmente yo entro en ese estado de pureza. Y así nos ve Dios, definitivamente así nos ve Dios después de yo haber tomado mi decisión. Dios nos ve como pueblo, como su pueblo, ¿verdad? Como un pueblo puro, un pueblo que ha sido redimido y regenerado, ¿verdad? Ok, por eso nosotros debemos, dice el versículo, renunciar a toda la impiedad y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Ok, entonces, pero vamos a hacer algo, no debemos nosotros de quedarnos ahí en un estado posicional, en una pureza posicional. Él desea que nosotros conozcamos la gran bendición que es experimentar santidad y pureza. Él quiere que nosotros lo experimentemos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué digo que es una gran bendición? Porque no hay nada mejor. No hay nada mejor que poder vivir en una intimidad con el Señor. No sé ustedes, pero esta es una de mis oraciones diarias, ¿verdad? Desde que uno se levanta, es buscar la santidad, buscar tener esa relación con el Señor, porque cuando nosotros crecemos diariamente en pureza, todos aquellos estorbos, todo aquello que me limita, todo aquello que me quita, que me impide tener una intimidad con Dios, van siendo quitados de nuestras vidas. Y podemos acercarnos más y más a la imagen, esta imagen que Dios quiere, que Cristo quiere ir formando en cada una de nosotras. El punto número 3 sería áreas que nosotros debemos purificar. Hay muchas, deben de haber muchas y esto va de acuerdo a cada persona, ¿verdad? Todos tenemos nuestras fortalezas, todas tenemos nuestras debilidades y hay áreas que tal vez para mí no sean ningún problema, pero para otras mujeres sí lo sean. Entonces, yo escogí algunas un poco más relevantes, pero yo sé que cada una de nosotras tenemos nuestras propias áreas que debemos de purificar. En la Biblia hay muchas, ¿verdad? Pero aparte de este énfasis que yo les hice en lo sexual, ¿cuál otra área me caracteriza? O sea, que a mí me ayuda a buscar mi pureza sexual. Entonces, obviamente la primera tiene que ser esa pureza en la fe. ¿Se acuerdan que el domingo antepasado Manu nos habló, ¿verdad? Con la segunda sola, ahora que hablaba de la fe, y esa fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos, la cual el Señor le llama una fe no fingida, no fingida. Vamos a leer 1 Timoteo 1:5. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ok, Él quiere ir quitando todo esto que a nosotras nos estorbe, ¿verdad? Quiere quitar de antemano todo aquello que no nos deja estar con Él, ¿verdad? Entonces,
Esa fe debe de ser no fingida como nos habló Manuela el domingo antepasado. Es una fe que de veras nosotros la sintamos, que la vivamos y que queramos hacer intencionalmente estar ahí delante del Señor, ¿verdad? Porque hemos creído, hemos tenido esa convicción de quién he creído, ¿verdad? En quién hemos creído. Él quiere ir quitando todo estorbo, como les dije, ¿verdad? Y todo aquello que estorbe a una fe completamente genuina que tenemos en Él y obviamente en su obra. Pureza, pureza del corazón. Este es algo muy, muy importante también porque Dios habla a través de un corazón puro. El Salmo 24, 3, 4 nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, de puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces ahí está muy claro qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué es lo que significa tener un corazón puro. En la introducción nosotros hablamos que la pureza es un estado del corazón y también dijimos que nosotros para eso debemos tener una completa comunicación, una completa relación con Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón puro, solo vamos a buscar al Señor. Ese es el resultado, ¿verdad? Lo tomamos como nuestra única meta y esa meta debe de ser llevar a cabo la voluntad de Dios para su gloria como nuestro único propósito, ¿verdad? Ese debe de ser nuestro único propósito. Un corazón puro es aquel que constantemente busca cómo alejarse del pecado y se levanta después de caer en él, obviamente, ¿verdad? Porque sabemos que podemos caer ahí. Mateo 5:8 a nosotros nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, una vez que nosotras nos damos cuenta de que ver y conocer a Dios de forma interna está en la pureza de nuestro corazón, es ahí entonces cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de la importancia de la palabra del Señor acerca de ser puros de corazón, la que está mencionada en Mateo 5:8. ¿Por qué? Porque la condición de nuestro corazón va a determinar si vemos a Dios en nuestra comunión con Él. Tenemos que verlo a Él, porque si no, nuestra comunicación no es real. Dios sabe, hermana, lo que para nosotras es verlo a Él. Él lo sabe y sabe que un corazón limpio y un corazón puro va a facilitar el conocimiento del Señor. Otra área puede ser la pureza de pensamiento. La muy conocido, famoso versículo, ¿verdad?, de Filipenses 4:8, a nosotros nos dice, déjeme buscarlo. Si alguna lo tiene, me lo puede buscar, es que no sé, no lo encuentro. Bueno, aquí está ya. Ok, el famoso versículo de Filipenses 4:8 expresa lo que Dios desea para nuestras mentes y pensamientos. Él dice, por lo demás, hermanos, ustedes se conocen este versículo bastante bien, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces, vamos a ver este versículo, porque es interesante como en diversos estudios que yo he dado ahora, principalmente en los últimos, yo les he hablado sobre el pensamiento.
Pero para mí el pensamiento es muy, muy importante. Es ahí, y les dije la última vez cuando hablamos del pensamiento, es ahí donde se forma el pecado. Es ahí, esa es tarea de todos los días nuestra, desechar todo pensamiento que no venga de Dios ni de su palabra. Si ese pensamiento de nuestra mente baja a nuestro corazón, hacemos que la impureza llegue a nuestro corazón. Hablamos de el pensamiento malo, ¿verdad? Porque hablamos que también está ese pensamiento que el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Son esos pensamientos dignos de alabanza, los que son de buen nombre, los que son dignos, y en esos son los que nosotras debemos de pensar. Estos pensamientos sí son una parte importante en toda nuestra relación con Dios. También esta área muy importante es el área que nosotras debemos buscar pureza en nuestros deseos. La gracia de Dios a nosotras nos enseña en Tito 2, 12, 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza bienaventurada que nos habla Tito no es otra que esa esperanza que tenemos nosotras y que esperamos desde que nos conocimos a Jesucristo, esa esperanza de que Él un día va a venir por nosotros. Y ya ese día que Él venga por nosotras, ya no tenemos que luchar con todas estas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que nos incomodan y que nos quitan esa comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar de la primera parte del versículo. La frase deseos mundanos se refiere a todos esos deseos impropios, aquellos que están relacionados con la vida, ¿verdad? Con el deseo, la riqueza, el placer, el honor, todas esas cosas que pueden en algún momento tomar la posición que debe tener el Señor en nosotros. Incluso, ¿verdad? Para el mundo, el desorden sexual que también hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque sí se refiere a que las pasiones son propensas a las personas de este mundo. Entonces, todos esos placeres característicos y específicamente especiales en aquellos que no viven a Dios ni para con Dios, no hay mucho que andar en este tema, ¿verdad? El versículo es muy claro. Nosotros tenemos que vivir así, de esa manera. Desde que nosotros pasamos de muerte a vida, nosotros hemos estado desechando toda clase de deseos mundanos, hemos ido creciendo paulatinamente, muy de poco a poco hemos ido conociendo todas esas áreas que el Señor quiere cambiar en nosotras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es que nosotros crezcamos en su palabra y crezcamos espiritualmente, y es algo de todos los días, ¿verdad? Nunca nosotras vamos a dejar de aprender hasta que Cristo venga por su iglesia. Otra área muy importante sería el andar en su palabra. Es muy, muy importante. El salmista nos dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bueno, no está hablando solo del joven, ¿verdad? El joven es cuando se empieza a temprana edad a inculcar, a recibir, a memorizar todo lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Esa es la herramienta principal de la santidad y la pureza que en nuestra vida, ¿verdad? Será la poderosa palabra de Dios. La idea de guardar es estar atento y obedecer. Entonces, hay que guardar la palabra, estar atento y obedecer. Hermana, no es solo sentarse en una predicación con mi mente así como media enganchada en esa predicación, ¿verdad? Nosotros debemos de leer, memorizar, escuchar y obedecerla, ¿verdad? Hay aquellos que pueden memorizar, ¿verdad? Yo personalmente no tengo esa capacidad de memorizar,
ni cuando era jovencita y mucho menos ahora, ¿verdad? Ya, cuando a mí ya se me va el avión por todo lado. Entonces, no es, esas personas que sí retienen, ¿verdad? Entonces, que tienen un montón de versículos aquí, pero las que no lo logramos, aquellas que dicen que tenemos cerebro de teflón, ¿verdad? Que todo no se nos va. Entonces, ahí donde nosotros debemos de hacer papelitos, de anotar, de tener una libretita, de todos aquellos versículos, ¿verdad? Que hablan a nuestro corazón. Y sobre todo porque obedecer y aprender, escuchar y poner por obra la palabra de Dios es lo que nosotros nos va a encaminar, lo que nos va a llevar al camino de una pureza espiritual. Muy importante la que sigue, rogando a Dios en oración, en que haga en nosotros la obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es una lucha de todos los días también. ¿Cuántas de nosotras no quisiéramos estar siempre, no fallarle al Señor en ningún momento, conocer todas las cosas y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en ningún momento hicimos algo que desagradara a Dios? Por eso es que esa es nuestra petición diaria hacia el Señor. Señor, ayúdame, Señor. Por eso es que el salmista muy claramente conocía, nos instruye con este ejemplo. Y acuérdense este versículo de Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es nuestra oración diaria, debería de ser nuestra oración, porque en base a ese corazón limpio es que yo voy a pasar mi día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que constantemente limpiar, renovar nuestro corazón, porque solas nosotras no podemos, ¿verdad? Él desea que nosotras clamemos pidiéndole que Él haga esa obra en nosotras y debe de ser una práctica de todos los días, ¿verdad? Esa obra que el Señor quiere hacer en nosotras, se la tenemos que pedir a Él, que Él nos ayude, porque saben que hay un enemigo de nuestras almas, como dice Calmecita, que él está haciendo todo lo contrario todos los días, tratando de que yo no viva como debo de agradar al Señor, ¿verdad? Entonces, ahora, esta otra no es menos importante, no es más importante que las demás, pero es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de practicar una confesión todo el tiempo, ¿verdad? Nosotras no debemos dejar que el enemigo se aproveche de cuando nosotras podamos caer en alguna tentación. Porque alguna tiene Juan, bueno, yo creo que Juan 1:9, que me ayude, porque vieran que es que la Biblia es tan pequeñita que yo debí haber buscado otro método. Si me leen Juan 1:9, le agradezco. Verita, yo, Juan 1:9. Sí. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No, primera de Juan, pues, disculpe. Es primera de Juan. Ah, bueno, mi amor. Está bien, Perdón. ya te la... No por se favor. preocupe. Primera de Juan 1:9. Ajá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, este debe ser un versículo de esos que para los que pueden memorizar, que lo memoricen y lo practiquemos cuantas veces al día, ¿verdad? Y las que no tenemos, pues que obviamente, bueno, este es chiquitito, ¿verdad? Que lo pongamos ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta confesión es vital para tener una pureza diaria. Yo le puse por nombre a este estudio Pureza versus Tentación. Y Carmencita me lo hizo lo más bonito ahí, le puso una manita, ¿verdad? Luchando con la otra, ¿verdad? Está muy bonito. Entonces, ¿por qué es que la pureza tiene que ver tanto con la tentación? Precisamente
porque es la tentación la que a nosotros nos hace caer en el pecado y el pecado de la impureza. Primero que nada, vamos a definir qué es tentación. Yo sé que ustedes lo saben, pero yo lo voy a definir de una forma más gráfica. Tentación es una provocación que hace nada más y nada menos Satanás, el diablo. Es una incitación. ¿Por qué? Porque él nos incita a acceder todas las cosas, ¿verdad? Si usted quiere obedecer o no obedecer, ¿verdad? Aceptar o no aceptar. Va a hacer o dejar de hacer. Y decir o dejar de decir. O sea, eso lo que quiere decir es que es algo opcional, que eso es algo personal por parte de cada una de nosotras. Yo decido si caigo o no caigo en la tentación. Además, gracias a Dios que Él dejó armas para que nosotros podamos luchar contra esta tentación, para ayudarnos a no caer en ella. Primera de Corintios 1, del 10 al 13, dice, no, si la tienen por ahí, Primera de Corintios 10 al 13, 10, 13, perdón, la que me puede ayudar. Ya vamos a terminar en cuanto a versículos porque sí me quedé enredada con esta Biblia. Otra vez yo, Benita. Ok, Primera de Corintios 10, 13. 10, 13 dice, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tan bello el Señor, ¿verdad? Cómo nos conoce, cómo nos ama, ¿verdad? Que Él sabe, ¿verdad? Que la tentación está ahí. Hermana, si alguna vez nosotras nos sintamos tentadas a hacer algo malo, no nos convierte en malas personas. No nos convierte en malas personas. No es malo ser tentado. No es malo tener tentaciones. El mismo Jesús tuvo sus tentaciones, ¿verdad? Pero Él fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó. Porque la Biblia reconoce y la palabra de Dios quedó escrito que nosotros nos enfrentamos a las tentaciones. Lo que de verdad importa es cómo nosotras reaccionamos ante esas tentaciones. Algunas personas se recrean, obviamente se recrean con un mal pensamiento, un mal deseo, ¿verdad? Y tarde o temprano terminan cediendo, mientras que otras inmediatamente que viene es la tentación, la rechazan inmediatamente. Esa debería de ser nuestra condición, rechazar de inmediato el pensamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que eso está mal, eso está mal. Una vez escuché a alguien, no me acuerdo quién decir, porque a mí a veces se me quedan algunas cosas y otras no, pero me acuerdo que algún exponente de la palabra dijo que es poner, o sea, que si uno se expone a la tentación, va a debilitar su dominio propio. Entonces nosotros debemos tener, bueno, hablamos hace poco del dominio propio y sabemos que es no obedecer a la tentación, no caer ahí. ¿Para qué? Para que nosotras podamos tener una pureza espiritual. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero ¿saben qué? No puede obligarnos a pecar, no puede definitivamente, pero él puede tentarnos a nosotras para que pequemos. Sobre la tentación se puede hablar y decir muchísimo, pero eso ya sería para otro estudio, ¿verdad? Pero lo que sí es importante de la tentación y por qué está en contra de la santidad, está en contra de la pureza bíblica, de la pureza espiritual, es que nosotros podamos, lo importante es que hoy podamos entender que no es la tentación, sino caer en la tentación lo que a nosotras nos va a alejar del Señor. Obviamente, por ende, vamos a caer, no
no debemos de caer en impureza espiritual. Para ir terminando, aquí encontré algunos tips para alejarnos de la pureza. Uno de ellos sería que debemos arrepentirnos de cualquier impureza que haya habido en nuestra vida, ¿verdad? Si hemos caído, hermanas, en alguna impureza, no debemos de quedarnos ahí. Salgamos lo más rápido posible de eso, ¿verdad? Dios nos ama y nos perdona. Y por eso, si nosotros nos arrepentimos, como decía el versículo, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Solo tenemos que acudir a Él en fe, arrepentirnos de nuestra impureza y confesar nuestro pecado y vivir una vida que agrade a Dios por medio de su gracia, ¿verdad? Tal vez pudiera ser que algunas de nosotras estamos viviendo con algunas secuelas de la impureza de nuestra vida pasada. Pudiera ser que todavía haya alguna de nosotras que todavía estemos cargando con algún pecado de impureza de nuestra vida pasada. Y ya no está ahí, hermanas, ya el Señor lo tiró, ya no está con nosotros. No nos esforcemos por andar cargando ese pecado de impureza porque ya no existe, ¿verdad? Porque es muy importante que si usted ha luchado con ese pecado, que pueda buscar el consejo de Dios, ¿verdad? Y de alguna, como decimos, una hermana que sea una cristiana que sea madura en su fe, una mujer que haya sido impactada, que haya impactado su vida en alguna forma, háblele de eso, dígale, yo aún sigo pensando que soy una mujer impura por todo lo que hice en mi pasado. Ella puede ayudarle a encontrar esa convicción de que ya Cristo la perdonó y disfrutar de una verdadera paz en Cristo y vivir una vida cristiana. Otro tip podría ser que haya que practicar la pureza en nuestra vida. Eso hay que practicarlo todos los días, en nuestra vida personal y diaria y también en medio de todo lo que nosotros pensamos, en todo lo que nosotros decimos, por medio de las relaciones relaciones sociales que tengamos con todas las personas, ¿verdad? Por medio de esa vida hogareña en el mismo hogar, ¿verdad? Que llevamos, por medio también de una vida cristiana donde podamos impactar a nuestros vecinos. Como decía una persona no hace mucho, que decía que los vecinos, nosotros somos la Biblia que los vecinos conocen. Esa somos nosotros. Entonces también debemos de practicar día a día cómo somos, cómo nos comportamos, cómo estamos hablando, qué estamos reflejando, ¿verdad? También otro tip sería una literatura sana. El mundo está promoviendo cualquier cantidad de literatura perversa, ¿verdad? Entonces, la literatura que nosotros leamos debe de ser pura, debe ser de justicia, debe de ser de una santidad verdadera, ¿verdad? Cuanto más nosotros los cristianos deberíamos de promover y leer la literatura que contribuye al crecimiento de nosotros como cristianos. La otra sería, mantengamos la mente ocupada en cosas que nos edifican. El diablo obtiene sus mayores cosechas, adquiere sus mayores cosechas de un cerebro ocioso. Un cerebro que solo está pensando en cosas que no deben de ser. Pero si nosotros mantenemos siempre nuestra mente ocupada en cosas puras que agraden al Señor, entonces tendremos un antídoto fuerte contra toda impureza y también promoverá la pureza en la vida que otros nos rodea. La pureza es un tema muy amplio ahora y se encuentra en muchos aspectos y se encuentra en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor que nos conoce bien sabe, ¿verdad? Que es una lucha de todos los días y se encuentra abundantemente en toda la escritura. Yo te animo, hermanas, a que puedan estar luchando contra todo tipo
de impureza por medio de la palabra, a estudiar cuánto más nosotras debemos de preocuparnos por reflejar el hermoso carácter de Dios, cada vez más buscar esa pureza y esa santidad en todas las áreas de nuestra vida. Ya yo les dije, las que para mí pueda que no lo sean para ustedes. Nosotras todas tenemos áreas en las cuales no estamos reflejando esa pureza. Y esto no es una crítica ni estoy juzgando a nadie, porque yo sería la primera juzgada. Simplemente es que nosotras muchas veces nos olvidamos esa visión de túnel que les hablaba al principio. Es una visión en la cual nosotras vamos viendo cosas, pero se nos olvida ver para los lados. Y hay cosas en nuestra vida, hay cosas en nuestro hogar, hay cosas en nuestra vida espiritual que tal vez no estemos poniendo, ¿verdad? De hecho, doy gracias a Dios por estas reuniones, ¿verdad? Donde nos podemos ver confrontadas, como siempre. La que está enseñando es la que más se ve confrontada ahora con una verdad bíblica. Por eso es que debemos de estar constantemente reforzándonos, y doy gracias a Dios por estas reuniones, ¿verdad? Que lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo y el fin que tienen precisamente es esa, ¿verdad? Que podamos ir reforzando todas esas áreas en las cuales el Señor quiere que cambiemos. Ok, vamos a orar, hermanas. Esto sería el final. Vamos a orar. Oh Dios y Padre, Señor y Padre Celestial, te pido, Señor, Padre de la gloria, que tú creas en nosotros un corazón puro y un corazón limpio, Padre. Renueva, Padre, ese espíritu recto dentro de cada corazón que hoy ha escuchado tu palabra, Señor. En todas estas mujeres, Señor, que estamos reunidas, que hemos escuchado tu palabra en esta tarde, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos mueva cada día a buscar tu rostro, Señor, y nos convenza de la necesidad, Padre, que tenemos de estar puras delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.